Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. ¿Se oye bien? Se oye de manera impresionante, prístina, clara, como la realidad de la literatura infantil y juvenil en nuestra patria. Muy buenas tardes. Ahora, espera un momento, Esto que faltan es... dos personas. Faltan dos personas. Dos, tres, Faltan cuatro, dos, cinco faltan van dos entrando. personas, están llegando. Hola. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Bueno, buenas tardes. Cuando son las 6 de la tarde, comenzamos con esta mesa que se va a centrar en la literatura infantil y juvenil, que se va a centrar en acercarnos a conocer las tres apuestas de revista que se hacen eco de la actualidad y de la historia de la LIG en España y que se siguen editando en un momento digital en papel. Contamos con, en esta mesa, con Paco Abril, decano Cuentacuentos, autor de literatura infantil, director de la revista Lazarillo, pero que tiene bastante que ver también con CLIG, la otra gran revista que se edita en nuestro país en relación a la literatura infantil y juvenil y que también nos va a poder hablar sobre ella. Y justo aquí, a mi izquierda, Javier García Sobrino, responsable de Peonza. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta vuestra Semana Negra. Me gustaría empezar hablando, primero, que os sintáis libres para plantear cualquier tipo de tema. Vamos a tener un buen tiempo para poder hablar de algo de lo que no se suele hablar en las grandes citas literarias, y también, público asistente, que empezáis a reventar esta carpa, que sepáis que va a haber también tiempo para las preguntas, observaciones desde el patio de butacas. Pero me gustaría empezar por algún lugar, Paco. Bueno, pues si nos habláis un poquito, o no. Me estaban pidiendo que subiera una revista. Bueno, pero no os preocupéis, que hay momentos de infarto. Que nos hablaréis un poquito sobre los orígenes, bueno, en el caso de Paco, tanto de CLIG como de Lazarillo, que ahora diriges, y lo mismo para ti, Javier, como punto de entrada. ¿Cómo es la idea de empezar a generar una revista literaria, que ya es complicado de por sí, y centrada encima en literatura infantil y juvenil? ¿Cómo habéis sido tan osados? ¿Cuáles son los orígenes de vuestros respectivos medios? Habla corazón. Habla corazón, dice aquí. Esas son revistas de corazón. Yo quería empezar primero por un informe extraterrestre. Voy a publicarlo en un libro que aparecerá en septiembre, y habla de todas las revistas que se publican en España. Como no puedo extenderme sobre los pormenores de esta significativa investigación, todavía incompleta, enunciaré algunas de las conclusiones provisionales. Y ahí meteremos qué papel juegan las revistas de literatura infantil entre todas las revistas que se publican en nuestro país. Los investigadores, bueno, son dos investigadoras extraterrestres, consideran, además a través de las revistas, van a deducir cuáles son los intereses de los españoles y las españolas. Veámoslos, de forma muy caricaturesca. Dado que el mayor número de lectores de una revista, casi 2 millones de personas, es National Geographic, y las investigadoras deducen que los españoles y las españolas somos muy aficionados a los viajes y a los países exóticos. Y también ven que hay muchas revistas dedicadas al amueblamiento y al diseño y decoración de nuestros hogares. Pues si sumamos el número de tirada de las 6 o 7 revistas dedicadas a estos menesteres, el resultado viene a ser de 1,5 millones de lectores y de lectoras. También subrayan que somos muy seguidores de la moda, la belleza y las nuevas tendencias estilísticas.
el conjunto de revistas que se dedican con profusión a desarrollar estos temas son nada menos que 3 millones de lectoras. Y digo lectoras, por lo visto, porque estas revistas, según las extraterrestres, están destinadas exclusivamente a las mujeres. Pero lo que más nos caracteriza, según este estudio extraterrestre, es que somos unos auténticos seguidores y difusores de chismes, de cotilleos, de habladurías y de indiscreciones relacionados con personajes famosos. A las publicaciones que pretenden desvelar intimidades de gentes que llegan a alcanzar cierta notariedad se las denomina, por lo visto, revistas del corazón. Y se calcula, tirando por lo bajo, porque muchas de ellas se leen en las salas de peluquería y en las salas en las esperas de los médicos, pueden llegar casi a los 9 millones de lectores. Hay también revistas con destacada circulación, valga la expresión circulación, dedicadas, por supuesto, al fútbol, a los coches y a las motos. Tampoco podemos olvidar todas las que se centran en actividades deportivas. Sumando todas juntas, serían 1 millón de seguidores. Ante estas abrumadoras cifras que resaltan nuestras preferencias por los viajes, la moda, los vehículos, los deportes y los cotilleos, las investigadoras del planeta desconocido se preguntan si los habitantes de estas tierras tendrían alguna preocupación por los recién nacidos, por los recién llegados al mundo. Y si la tenían, ¿cómo se reflejaba esa preocupación en publicaciones que hablaran sobre la infancia? Descubrieron 2 revistas de gran tirada que ponían la mirada en las primeras edades, una exclusivamente dedicada a los bebés, que imprimen nada más y nada menos que 500.000 de ejemplares. No sé si Peonza tira 500.000 de ejemplares, creo que no. Todavía no. Vamos, estamos en ello. Y otra destinada a orientar a los padres en la dificilísima tarea de educar a sus hijos. Ser padre se titula y también introduce libros de literatura infantil. Esta revista de bebés tira 168.000 ejemplares, como decía antes. Bueno, pues las indagadoras están analizando cómo una publicación exclusivamente destinada a tratar sobre los bebés y su mundo puede suscitar tanto aprecio. Claro, alrededor de esa revista hay una industria considerable que hay que tener en cuenta de productos que se venden destinados a los bebés, alimentación, cunas, cochecitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando buscaron revistas en papel dedicadas a difundir la literatura infantil, comprobaron, asombradas, que solo quedaban 4 y de muy exigua circulación. Parece ser, como decía Javier, todavía no llegan a los 100.000 ni a los 500.000 de ejemplares. Ninguna de ellas llega a los 1.000 ejemplares. Bueno, sí, vosotros a 1.500. Y su continuidad, por lo menos Lazarillo siempre está en esa tesitura, su continuidad está pendiente siempre de un hilo, sobre todo del hilo de las subvenciones que reciben de instituciones públicas para que puedan subsistir. Estas revistas son, por orden de antigüedad, diré el año a continuación, Peonza, uno de sus colaboradores, y bueno, no sé si tenéis director o directora, ¿no? Bueno, pues esta comunidad hace esta gran revista que se llama Peonza, y después, por orden de aparición, está Platero, de 1986, Peonza y Platero aparecieron a la vez, Klig, Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, de 1988, Klig, esta que tenemos aquí, Klig, y Lazarillo, que es la única también la que queda en papel, que es la que estoy dirigiendo yo ahora. Me hago eco, para concluir, que la pregunta que plantean al final de su informe las observadoras extraterrestres es esta interrogación que dejan en el aire. ¿Cómo es posible que, siendo los cuentos y los libros en las primeras edades una actividad fundamental para el buen desarrollo psicológico de la infancia y para la creación imprescindible de hábitos lectores permanentes, no tenga lo que se publica y lo que se reflexiona para niños y jóvenes la suficiente repercusión social como para propiciar importantes tiradas de revistas de literatura infantil y juvenil?
concluyen que esas pocas revistas que aún subsisten, en vez de estar en auge, se encuentran, como el lince ibérico, en peligro de desaparición. Gracias, Paco. Muchas gracias por ese informe tan detallado, la verdad, y sorprendente. La pregunta que haces es muy interesante, pero antes de nada quiero dar las gracias a David por habernos invitado a la Semana Negra, a vosotros por estar aquí presentes escuchándonos a esta hora y a Paco por compartir con él, que siempre es un gusto y un placer escucharle. Yo represento a una pequeña revista en cuanto a dimensiones como tirada, pero grande en cuanto a intenciones, longevidad y otras cuestiones, ¿no? Y amigos también. Tú decías que de dónde surge el origen inicial. El origen inicial en nuestro caso es un programa del Ministerio de Educación de los años 80, que era Educación Compensatoria, en el que teníamos un compañero que luego fue el fundador en realidad y que planteó hacer una revista para informar de la literatura infantil a los maestros y maestras de las escuelas unitarias que había en Cantabria, que en aquel tiempo eran muchas y la información era muy escasa. Entonces se inició un boletín que era fotocopiado y que es el origen de esto. Así que nuestro origen es educativo. Y luego hemos podido seguir a lo largo de tantos años, que ya vamos camino de 38 los siguientes, porque somos un grupo de profesionales dedicados a la educación. Ahora cada vez somos más los que estamos jubilados, maestros y profesores, y somos amigos. Entonces, esto de la amistad nos ha permitido durar mucho en el tiempo. Tenemos un ámbito y una ambición común, un gusto compartido, y esta parte de la amistad ha sido fundamental. Como tú decías, el asunto este de las subvenciones, en un momento determinado puede haber sido muy importante. Para nosotros no, porque somos una revista sostenible, en el sentido de que nos hemos sostenido en el tiempo a pesar de tener un número limitado de suscriptores y de tener un número de ventas también limitado. Y las subvenciones, nosotros somos una asociación cultural normal y corriente como cualquier otra, y recibe subvenciones del Ayuntamiento de Santander, del Gobierno de Cantabria y del Ministerio de Cultura de Madrid, pero nunca hemos sido dependientes de una única subvención relacionada con amistades políticas, porque ya habríamos desaparecido hace muchos años. Recuerdo la primera vez que nos invitaron a participar en un encuentro en Arenas de San Pedro, Ávila, sobre revistas de literatura infantil, año 1988, y compartíamos mesa con una revista magnífica que se hacía por aquel entonces en la Comunidad de Murcia, que se llamaba Letra Gorda. Del estilo, en 1988, del estilo de lo que ahora puede ser Click, pero pegado, no grapado, más de 100 páginas y a todo color entonces. Valía casi 1 millón de pesetas cada número que hacían. La revista duró mientras duró el gobierno regional socialista que hubo en la Comunidad de Murcia, que fueron 4 años. Hicieron 8 números, magníficos números, pero no pudo ser sostenible. Nosotros, afortunadamente, hemos ido yendo poquito a poco, hemos ido creciendo poco a poco, ahora somos así, y vivimos nuestros mejores años. No son nuestros años más débiles ni más flojos, son nuestros mejores años. Ahora te toca a ti. Pues muchísimas... Hablar de lo tuyo. David. No. No, bueno, yo os iba a preguntar también, además de que habléis de lo vuestro, de una cosa que me parece bastante importante, ¿no? O sea, está comentando Peonza, bueno, cómo han evolucionado, cómo
cómo se mantienen, pero se estáis manteniendo atados a un formato físico en un momento de fuerte pujanza de lo digital. Entiendo que es vuestra vocación. ¿Qué creéis que aporta lo físico frente al formato digital a la hora de elaborar una revista como esta, que es una revista eminentemente de nicho, muy dirigida a aquellos y aquellas interesadas específicamente en este tipo de literatura? Hay muchas revistas digitales ya y muchas que aparecían en papel se pasaron ya a digital, como, bueno, hay numerosas revistas y muchos blogs que están circulando, pero en papel, como decía antes, solo quedan estas 4. Son, digamos, la resistencia, las revistas que se pueden tocar, que se pueden pasar de mano en mano, estas son las que quedan. Para nosotros no es que sea una vocación, porque claro, cada revista nació de forma diferente. Yo venía a hablar de Klig y curiosamente Klig es una revista que empezó a dirigir, creó y dirigió mi exmujer y la madre de uno de mis hijos. Entonces, curiosamente, esa revista empezó con ella, es una revista casi tan antigua como Peonza, casi, y curiosamente, cuando ella ya no pudo dirigir la revista, desgraciadamente no puede hacerla ya, la empezó a dirigir mi hijo. Por eso no hay monarquías en las revistas, no se heredan, al contrario. Mi hijo hace esta revista y yo, por casualidad, por pura casualidad, empecé a dirigir Lazarillo. Porque siempre había dirigido revistas y periódicos. Bueno, el primer periódico, uno de los primeros periódicos que quería dirigir, David, no sé si lo sabrás, fue A Quemarropa. Pues esto es que me extraña que... Yo creo que te dejas muerta, porque Quemarropa fue un periódico que se hizo en el año 1900, que propuse hacer en 1987 en el Comité Ejecutivo de la Semana Negra, y todo el mundo decía que no, que ni hablar, que no se podía hacer un periódico que entrara en competencia con los periódicos que... Y en el primer periódico que dirigí, ya digo, con colaboraciones de Juan Cueto, entre otras. Bueno, pues... Luego estuve con el suplemento La Oreja Verde durante 23 años. Aquí está Ana, que fue, vamos, el alma en el diseño de ese suplemento, Ana López Chicano. Y luego, en pleno confinamiento, me llaman desde Madrid, de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Siempre me agoto decirlo todo seguido. Me llaman y me dicen, hola, oye, soy la presidenta de Amigos del Libro. ¿Quieres dirigir la revista Lazarillo? Y lo primero que dije es que no. Me dio vértigo. Entonces dije, bueno, déjame pensarlo por lo menos 5 minutos. Después de pensarlo 5 minutos dije, vale, sí, pero con una condición. Y es que el diseño lo haga Ana López Chicano, que ya venía diseñando La Oreja Verde, La Oreja Verde había terminado. Entonces aceptaron y empezamos. Y empezamos a hacer la revista Lazarillo. Y la revista Lazarillo tenía unas formas de hacerla y también les pedimos que nos permitieran hacer todos los cambios que consideráramos oportunos y que los sometiéramos a su juicio. Y así hubo muchísimos cambios y muchísimas modificaciones en la revista, continuando aquella revista que ya se había iniciado 20 años atrás. Luego Ana va y se hace con una oreja verde enorme, quiere decir con una librería que se llama La Oreja Verde, y entonces tiene que dedicarse a pleno pulmón a ella. Y entonces ya me quedo solo con otros diseñadores para hacer la revista. Solo somos, a diferencia de Peonza, solo se hace la revista Lazarillo, el director, la diseñadora y quien hace las reseñas, el equipo de reseñistas, nada más. Pero yo tengo que cargar con todo el complejo, por eso en cada número de la revista siempre me planteo si la dejo ya. No la dejes, Paco, no la dejes. Me va a dejar ella a mí. Bueno, preguntabas por el papel. Pero antes del papel quería comentarte que, a raíz de lo que ha comentado Paco, nosotros somos una revista cooperativa porque somos un grupo de 10 personas que a lo largo de los años hemos ido trabajando juntos y que, a diferencia vuestra y para beneficio nuestro, entre todos nos repartimos las tareas y entre todos coordinamos los números y a lo largo de los años nos hemos ido especializando cada uno en aquellos temas que a cada uno le gustan y con los que más disfruta, y entonces pues hay una persona que
que se encarga especialmente de la parte de cómic y de los números sobre el cómic, que es Juan Gutiérrez Martínez Conde. Luego cada uno tiene un perfil, digamos, y nos complementamos entre todos, y eso nos permite seguir disfrutando también del trabajo, ¿no? Y que no sea del trabajo placentero, porque nosotros somos una revista amateur, en realidad. Bueno, en realidad no, es así. Siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a seguir siendo. Nosotros no hemos pagado nunca las colaboraciones porque no teníamos economía para poder hacerlo, y lo bueno o malo que hayamos hecho a lo largo del tiempo ha sido por una red que hemos ido creando, un tejido que le gusta decir a Almudena, un tejido de personas que a lo largo de casi 40 años hemos ido creando, de personas que se dedican a la literatura infantil, escritores, ilustradoras, editores, especialistas, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que reciben peonza desde que colaboran inicialmente y a partir de ahí siempre son. Nosotros tenemos un número de suscriptores no muy alto, pero reciben la revista el doble de personas que están sin suscribir, pero porque les pagamos con la revista. Y así, afortunadamente, podemos hacer los números que ahora hacemos, que es, por eso te decía antes, nuestra mejor época, porque ahora podremos hacer las cosas mejor o peor, pero todo lo que pensamos lo podemos llevar adelante. Es decir, ahora mismo estamos planteando un número sobre la literatura infantil en Italia con 42 colaboraciones. Bueno, son personas que no nos conocen tanto como a nivel nacional, y el número saldrá a finales del año próximo. Cualquier número que nos planteamos sobre cualquier tema, buscamos personas que están relacionadas con ello, que escriben sobre ello, que aman ese asunto y que nos escriben de manera gratuita un artículo, una entrevista sobre ese tema. Entonces, esa red es para nosotros fundamental y la hemos ido creando con el paso del tiempo y con el conocimiento y nuestro darnos a conocer y ir conociendo escritores, ilustradores y personas relacionadas con el mundo de la literatura infantil y juvenil. Y eso nos hace sentirnos especialmente orgullosos. Hablabas del papel. Nosotros somos papel, pero vamos a duplicar y vamos a ser también digitales. Es decir, la revista que se hace en papel también va a poder ser comprada a través de la red. La razón va a ser simplemente la revista que hacemos en papel. La razón es porque a través de Internet podemos llegar a muchas más personas de lugares muy diversos que de otra manera con papel no podemos hacer. Es decir, el interés que en América Latina hay sobre la literatura infantil, sobre la lectura, nosotros no podemos llegar ahí más que a través de Internet, y entonces es necesario dar ese salto. Y sí me gustaría un poquitín, ¿y qué aporta? Porque está claro lo que estás comentando con el digital para llegar a América Latina, pero ¿qué aporta, además de ese bello olor que tiene tu revista, que somos todos, es fundamental? Es decir, yo no sé si tenéis amigos y amigas que sean junkies del olor de libros, pero los tres que estamos en la mesa de alguna manera lo somos. Pero además de ese olor y ese tacto, está claro por qué aportas por el digital, pero ¿por qué seguir apostando por el papel? Iba a decir yo lo del olor, porque lo primero que hice con Peonza cuando la vi encima de la mesa es olerla. En digital no se puede oler, a no ser que sea chamusquina cuando se nos queman los cables. Pero esta revista tiene, y él no lo dijo, pero lo voy a decir yo, es una revista exquisita, muy bien diseñada, una revista que la puedes, además se puede coger entre las dos manos, está con una categoría, los artículos están muy bien fundamentados, las reseñas también, o sea, atrae por su diseño, por las ilustraciones y por sus textos.
es una revista. Y además, yo quiero destacar otra cosa, que David también lo venía destacando esta semana en los podcasts, que está haciendo ahí un podcast sobre todo lo que pasa en la Semana Negra, que merece la pena. A mí me enganchó ayer todo el día casi. Entonces, hay palabras que se repiten continuamente. Y una es la que acaba de decir Javier, que es juntos. Ojalá. Esa es una revista que se hace juntos. Un grupo de personas, de maestros. Ojalá pudiera yo contar con un grupo de personas que tuviéramos los mismos intereses y pudiéramos hacer una revista. Yo eso, la verdad, lo envidio, es una envidia sana, por supuesto, y lo echo mucho en falta. Y ya digo, la revista CLIG es una revista también que empezó a hacer, como os decía, Victoria Fernández. Hay que hacer un reconocimiento a Victoria Fernández aquí, y ahora la hace Gabriel Abril, y es una revista también, pero de un contenido muy variado y con muchas. También la hacen solo 2 personas, prácticamente. No, prácticamente no, 2 personas nada más. Y Lazarillo la hacemos una persona y yo, casi en solitario. Por eso digo que es un esfuerzo excesivamente grande, que no tiene ese colchón de juntos, ese estar compenetrados con un grupo de personas, y además me parece interesantísimo ese juntos. Sí. Gracias, Paco, por tus amables y merecidas palabras. Quería comentar solamente... Merecidísimas. Quería comentar solamente una cuestión pequeña solo, no es muy trascendente. Lo que os comentaba antes de que no pagamos por las colaboraciones es cierto, pero evidentemente pagamos a la imprenta porque si no, no nos imprimirían. Y la parte esta fiscal y todo también, estamos al día con la Seguridad Social y todas estas cuestiones, y Hacienda también, y al diseñador. Es decir, desde el año 2006 hemos cambiado de diseñador. Ahora nos lo hace una empresa de un italiano que vive en Madrid, es para Fucile Machica. Él es Marcello Conta, y desde hace 2 años no solo nos cuida el diseño, sino que también nos hace la maquetación de cada uno de los números. Para nosotros eso es un lujo, teniendo en cuenta que venimos de recortar y pegar en el año 1988, pero hacemos la revista no en fotocopia, pero ya lo hacíamos en imprenta, pero recortábamos los santitos, los pegábamos con el PRIT. De ahí venimos, y eso no se nos puede olvidar. Y ahora lo hacemos con un diseñador profesional, y el resultado, como tú dices, da gusto verlo y olerlo. Sí. Y bueno, cuando decías amateur, nosotros, casi todos los que hacemos revistas, somos amateurs, pero amateurs en el sentido etimológico de la palabra. Amante de algo. Somos amantes de la literatura infantil, amantes de lo que hacemos. Esos son los amateurs. Y de hecho, los amateurs, los que no son profesionales, por decirlo de esta forma, los no profesionales han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Y voy a hacer una aportación que no tiene nada que ver con la literatura infantil, por ejemplo, con la astronomía, o con algo que le gusta mucho a David Acera, con la ornitología. Ahí está. Amateurs que se dedican a investigar las aves en cualquier espacio, en cualquier lugar. Claro, los amateurs han hecho aportaciones decisivas, y tanto en ciencias sociales como en ciencias físicas, como en la literatura infantil. Por eso me interesa mucho la palabra amateur en el sentido de amante. Nosotros en Lazarillo tampoco cobra nadie, nada más que la diseñadora, porque si no, lógicamente no lo haría. Y yo creo que aquí hay que resaltar algo, porque mira, hay una filósofa que se llama Remedios Zafra, que hizo un libro que se titula La explotación del entusiasmo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que andar con pies de plomo, porque no se puede seguir explotando el entusiasmo de la gente que trabaja completamente gratis. Hay que buscar fórmulas de compensación.
Algún tipo de fórmulas de comercialización. Por supuesto, una diseñadora no puede estar trabajando gratis. Un director de una revista, ya tengo mis dudas. Decía Lolo Rico, directora de un programa que para unas cuantas generaciones de españoles y españolas fue clave en su formación y que dedicaba, por cierto, mucho tiempo al libro, como era La bola de cristal. ¿Qué tiempos aquellos? Yo siempre digo lo mismo. Era un programa tan bueno, coetáneo del nacimiento de Peonza y de otras revistas, tan bueno que es el único programa de televisión española de esa época que no se ha repuesto. Así era de bueno. Bueno, pues decía la directora de este espacio, la desgraciadamente desaparecida Lolo Rico, que la literatura, la televisión, la cultura, en definitiva, era una suerte de tarta de chocolate. Y en función del tamaño del estómago de cada quien, unos agarraban un cachito pequeño, otros más y más, y hay gente que se comía hasta la tarta entera. Pero todo el mundo disfrutaba de lo mismo y pensaba que los libros, que la escritura podían ser ese espacio de encuentro. Ella renegaba bastante, por ejemplo, de la etiqueta que hoy estamos poniendo aquí encima de la mesa. Ella decía, la literatura eso no es, y no solía hablar de literatura infantil y juvenil. Entonces yo os preguntaría, como estudiosos, al final una revista da fe del panorama literario de un momento del país. Como estudiosos del panorama, primero diría, ¿existe la literatura infantil y juvenil, más allá de una etiqueta que es útil para ciertas cosas, tanto a nivel de mercado como de generación de primeros lectores? Eso sería la primera pregunta que os hago. Y la segunda, ¿cómo veis el panorama de la literatura para todos los públicos, literatura infantil y juvenil en estos momentos en nuestro país, del cual os hacéis eco número tras número? Bueno, yo lo primero es que veo la literatura infantil con esperanza. Otra de las palabras que se pronunciaban en el podcast, esperanza. Fijaros bien, parece que hablar de la esperanza es hablar de algo utópico y raro. Voy a decir una frase de un filósofo, Robert Williams, que hablaba así de la esperanza. Lo verdaderamente radical, decía, es hacer la esperanza posible y no la desesperanza convincente. Esto es lo que los que trabajamos en literatura infantil hacemos, tratamos de que la esperanza sea en los libros que se escriben, en las revistas que se publican, siempre hablamos de la infancia y la infancia tiene que tener un futuro, tiene que tener una vida que tienen que construir ellos y ellas mismos. No se los tenemos que construir nosotros. Un periodista me decía un día que los jóvenes iban a tener un futuro peor que el nuestro. Y dije, tú no deberías ser periodista, porque el periodismo no es hacer un genericidio, es decir, quitar la ilusión a los que van a venir, a los que están empujando para hacer un futuro nuevo. Los que tienen que hacer el futuro nuevo son ellos y no tenemos ningún derecho a quitarles esa esperanza. Por lo tanto, yo creo que la literatura infantil es una literatura, primero, con la misma calidad que la literatura adulta, y con la misma también, hay literatura infantil malísima y literatura adulta malísima. Pero la literatura infantil de calidad es aquella que no se le cae de las manos a ningún adulto. Un buen álbum infantil sirve igual para un niño que para un adulto. De hecho, yo he tenido ocasión de contar cuentos en centros de mayores y las personas escuchaban aquellos cuentos con el mismo entusiasmo y con la misma fascinación que lo hacían los niños. Por lo tanto, la buena literatura yo creo que no tiene edad, aunque la llamemos literatura infantil para que la industria pueda funcionar. Hay una literatura, repito, que es esa literatura que sirve por igual para todos. Gracias. Me gusta, hombre, me ha gustado mucho esa parte beligerante y así debe de ser. Tienes razón lo que ha dicho Paco, que la literatura es en sí y no tiene adjetivos, es solo un sustantivo, con lo cual no hay literatura infantil.
Pero nos estaríamos engañando si pensamos que eso es lo que realmente sucede. No es así, claro. Lo que me sorprende es que con el paso del tiempo, nosotros ya vamos, lo de los 40 años no quiero decir porque luego meter reminiscencias de otros 40 años y ya como son tantas cosas que son más de 30, bueno, que lo que me sorprende es que en los años 80, y no se trata de hablar de recordar porque uno ya esté un poco mayor y recuerde aquello que era como mágico o más interesante, pero en los años 80 en el diario El País, por ejemplo, había artículos los sábados que escribía una Rosana Torres. De manera frecuente sobre literatura infantil y juvenil. Y Felicidad Orquín. Y Felicidad Orquín. Y aquello presagiaba que con el paso del tiempo la literatura para niños iba a estar presente en los medios de comunicación social, la prensa, como sucede en otros países, por cierto. Al New York Times no se le caen los anillos por sacar una página de literatura infantil todos los sábados. Nueva York, no sé, no, pues de ahí no aprendemos. Nosotros no tenemos... Han pasado 40 años casi y si os dais cuenta, la literatura infantil en los medios de comunicación no existe. Solamente existe en dos momentos, que es dos momentos de venta, o sea, marcado por el mercado. Es decir, cuando va a llegar las Navidades, hacemos una doble página o cuando va a llegar el día del libro. Pero durante el año, sábado a sábado o día a día, no hay. Pero esto podemos decirlo del diario El País en este caso. Ha habido a lo largo de los años programas de radio, ha habido programas de televisión. Antes había solo una cadena y nos acordamos de Los Castillos de Arena, de Lolo Rico y de Sabadabadá y otras cosas. Ahora hay ¿cuántas cadenas hay? ¿Y cuántos programas hay dedicados a la literatura para niños, para la infancia? Yo en el fondo pienso que seguimos pensando, nuestra sociedad no sigue sin valorar todo aquello que está relacionado con la infancia, salvo aquello que es económicamente interesante. Cuando entramos en lo económicamente interesante, entonces sí. O cuando entramos en algún drama o cuando entramos en algún superéxito. Entonces sí que podemos hablar de literatura infantil cuando hablamos de Harry Potter, pero nada más. Lo demás no existe. No existe. Lo cual es... Lo cual es una tristeza para mi modo de ver. Bueno, yo lo que creo que no existe no es solo la literatura infantil, sino que lo que no existe es la infancia. Ese es el problema. Alguien dijo que la infancia es una isla olvidada. Pocos adultos viajan a la isla olvidada de la infancia. Pocos saben lo que en ella pasa. De hecho, yo podría hacer aquí, en toda la Semana Negra y en todos los lugares donde he ido, he hecho preguntas sobre algunas características de la infancia y digo, ¿cuál es una de las actividades fundamentales de la infancia? ¿Cuál debería ser? Pocos me dicen que es jugar, que es la actividad por excelencia de la infancia, que hay que permitir que las niñas y los niños jueguen. O muy pocos dicen que es dibujar. Alguien dijo que el dibujo infantil es un pensamiento visible de los propios niños y niñas. Bueno, pues hasta María Montessori, la regia María Montessori, llegó a decir una barbaridad sobre los garabatos infantiles. Llegó a decir que eran expresiones sin alma. Valoraba los dibujos posteriores, pero no los garabatos. Cuando en España tenemos a una eminencia mundial en los dibujos infantiles que se llama Antonio Machón, que hizo un libro que recomiendo a todo el mundo sobre la importancia de los dibujos en la infancia. Bueno, pues todo ese mundo de infancia es un mundo olvidado. ¿Pero qué existe? Entonces, ¿qué son esos sujetos pequeñitos que corretean por ahí cargados con unas mochilas pesadísimas? Esos son otra cosa, otra especie. Se llaman escolares. Eso es otra cosa. Y toda la distribución de la vida de esos escolares se ha hecho hasta la literatura infantil. Es más, hay una literatura infantil que está totalmente mediatizada por esa escolarización. En la clasificación de libros infantiles
en el libro del que hablé antes voy a hablar de eso, en la clasificación de los libros infantiles hay una parte dedicada a cómo se escolariza la literatura infantil. Y hay editoriales que ponen para primeras edades no, para preescolar, para primero, para segundo, para tercero. Por favor. Etiquetado, sí, dime. Claro, no, pero eso es y es lo que piden los maestros. Es lo que piden los maestros, aunque hay algunos maestros que dicen, nosotros no queremos En todo eso. caso, maestro, profe... Perdón, las maestras. profe... Pero no todas. Sin embargo, no todas para nada. En todo caso, cuestiones que estáis suscitando los dos también. De alguna manera estamos hablando de una franja muy sensible de la población, como es la infancia. Aquellos y aquellas que trabajamos, ya sea como profes, ya sea como escritores, ya sea como narradores orales, en torno al mundo de la infancia, notamos, no lo sé si estáis de acuerdo conmigo, que por ejemplo la narración oral, de la cual Paco Abril es pionero a nivel profesional en nuestra tierra, en la medida en que solo se dirige a niños y a niñas, tiene mucho menos prestigio social. Por eso intentamos también contar para mayores. Hasta hace poco era mujeres e infancia, en mi opinión, bastante apartados y solo funcionan de una manera, en la medida en que son consumidores. Pero, y es el siguiente tema que me gustaría plantearos, en una sociedad donde cada vez el mercado copa más espacios de nuestra vida, incluyendo las relaciones de amistad, interpersonales, etcétera. ¿Cómo mantenemos la esperanza en la lectura para las nuevas generaciones? ¿Cómo generamos una lectura no de consumo, sino una lectura de ciudadanía? Este es un festival que, como Peonza, que como Lazarillo, que como CLIG, lleva muchos años funcionando con un determinado espíritu, pero en esta misma ciudad podéis asistir a otro tipo de eventos más cercanos donde el niño y la niña, bajo el envoltorio de la cultura, es tratado como un mero consumidor y consumidora. Tú entras en ese festival y lo único que puedes hacer es comprar, comprar, comprar. ¿Cómo, asumiendo la sociedad en la que vivimos, somos capaces de generar, uno, lectores, y dos, lectores que no van a ser meros consumidores, sino que también van a ser los ciudadanos y las ciudadanas del futuro? Es decir, existe la posibilidad de ciudadanía en pleno siglo XXI, cómo la forma la escritura, qué podemos hacer que no estemos haciendo para que eso se abra paso. Pues mira, es la pregunta del millón. Responder a esa pregunta sería responder a la gran pregunta de la educación. Pero de todas formas, vamos a ir a un lugar donde las redes sociales, donde se inventaron las redes sociales, donde se inventa todos los últimos programas de ordenadores, a Silicon Valley, y allí los padres de toda esta, los popes de esas creaciones, a sus hijos les dicen: no, a nuestros niños hay que contarles cuentos, a nuestros niños tienen que dibujar, nuestros niños tienen que relacionarse con otros niños, tienen que crear relaciones. O sea, es decir, que nos estamos dando cuenta que tanto como aceptábamos, por ejemplo, las redes sociales, que decíamos que socializan sobremanera, nos damos cuenta que no solo no socializan, que es mentira, sino que además crean adicción. Porque los popes de estas redes sociales, es decir, los ingenieros y las ingenieras de redes sociales y los psicólogos, las hicieron para crear adicción, no para crear relación con los demás. Entonces, esto es muy importante. Lo que dices, David, es una pregunta, repito, del millón. Es decir, ¿cómo hacer que se valore lo escrito, la literatura? Yo creo que es fundamental. Para ello tiene que valorarse primero la infancia. No olvidemos lo que dije antes en este sentido. Sí, es cierto. Sin el valor de la infancia, y claro, como maestro, aunque uno ya se haya jubilado, seguirá siendo maestro toda la vida. No es el lugar para llorar sobre nuestra profesión, pero lo que sí que es cierto es que todo lo relacionado, como decíamos antes, con la infancia tiene un valor menor y por eso estamos como estamos.
Bueno, a lo que tú comentabas de qué hacemos para que la ciudadanía sea una ciudadanía crítica. Bueno, pues sí, es que está en las leyes, además. Es que es sorprendente porque las leyes de educación, que para nuestra desgracia ya llevamos 8 en los últimos 30 y tantos años, y eso es un indicativo de que algo en nuestra sociedad no está funcionando bien, porque es imposible seguir así, pero vamos a seguir así. Y no es que tenga una bola de cristal, es que hay lo que hay. En nuestras leyes educativas y en la última, que es muy farragosa y de mucho papeleo, hablan de la lectura continuada a lo largo de una semana y de manera diaria. Ya pensando en la escuela, es decir, la lectura se transmite a través del contacto familiar, como vosotros sabéis. Padre que lee y considera importante y valioso esa lectura, regala libros, lleva a la librería, a la biblioteca. Por lo tanto, el niño tiene muchas posibilidades de leer también. Pero hay otra parte de la sociedad que eso no lo puede vivir y entonces ahí está la escuela para completar, que para eso una de las partes y sus funciones es esa compensatoria, digamos, ¿no? Entonces, en la escuela, responsabilidad de profesores y profesoras, sobre todo de profesoras, ¿qué podemos hacer? Pues nada, una cosa muy sencilla, la verdad es que es muy sencillo. Tener buenos libros y dedicarles buen tiempo. No tiempo soleado, sino buen tiempo. O sea, tiempo. Y encima es que está en la ley. No haríamos nada subversivo ni nada estrambótico, no. En la ley actual todos los días está programado 1 hora de lectura diaria de las 5 en las que están en la escuela. Pues imagínate si eso realmente se hace durante un día y 2, pero a cambio de nada. Es que sería la lectura gratuita, porque no estamos hablando de que tiene que ser esa lectura herramienta que sirve para acceder a conocimientos o a saberes a través de diferentes elementos escritos o digitales. No, estamos hablando de el placer y el gusto de leer, nada más, a cambio de nada. Y contarles cuentos a los niños y a las niñas. Cada vez que le contamos un cuento a un niño o a una niña, le estamos dando, lo escrito en un libro, una serie de dones. Uno de los dones que hay que potenciar, es el que les damos, es el don de la imaginación. Ese don es fundamental para transformar la realidad que vivimos. Alguien decía que el mundo, cuando Julio Verne creaba esos mundos de ficción, esos mundos, luego otros los convirtieron en realidad. Todo primero fue imaginado antes de ser convertido en realidad. Mirad, érase una vez 2 hadas buenas que la vida vivían sin una pena. Qué bello es vivir, decían ellas, y volar, y viajar por las estrellas. Solo una cosa nos amarga este destino, y es que las hadas, como saben, no existimos. La imaginación al poder y al cambio. Muy bien. Bueno, estáis dándonos alguna idea práctica también, muy imbricada, como no puede ser de otra manera, con la escuela. Yo antes os hablaba un poco de la lectura como consumidor y la lectura como ciudadano, como 2 realidades enfrentadas. En este país todavía, con dificultad, hemos sustraído del mercado al menos un par de áreas, digo con dificultad, como puede ser la educativa o como puede ser la sanitaria, con acechanzas, con dificultades. ¿Pasaría por seguir sustrayendo cosas del mercado la generación de otra manera de leer? ¿Creéis que la cosa podría ir por ahí? Y es que no entendí muy bien la pregunta, pero bueno, aquí delante tengo un maestro segundo, una maestra sí. Carmen, una contadora de cuentos, Ana Capilla, una pedagoga, Ana López Chicano, sí. 2 psicólogas y una pedagoga también. Todas ellas tienen otra visión de las cosas. Me gustaría que pudiesen hablar. Bien, porque es muy interesante, pues no lo que nosotros digamos, sino pues lo que dicen si a ellas. Paco Abril le gusta que habléis vosotros y efectivamente estamos en la recta final de la mesa redonda, solo faltaba. O sea que cualquier palabra, no hay más que levantar la mano. Inalámbrico no tenemos, ¿verdad? Pero nos podemos acercar aquí al micro y Raudy Veloz os lo doy. Espero que dentro de unos días publicar un artículo, se titula
así, escuchar. Pues vamos a escuchar alguna palabra entre el público asistente. Estamos hablando sobre cómo fomentar la lectura, literatura infantil y juvenil, servicios públicos, que era lo que pretendía formular, versus negocio, ese tipo de cosas. A ver si alguien se anima. Creo que pues adelante. Espera, pasarle un micro, por favor. No hay micro, pero ¿No hay sí micro? hay capacidad de desplazamiento Pues, a ver, hacia la mesa. Sí, sí. Espera, toma. No, quédate ahí a pie firme, amiga. No pensaba yo que me iba a Un poner- fuerte aplauso para la amiga. Ahí vamos. A ver, que estoy en desacuerdo con eso de que la infancia y la adolescencia no tiene singularidad, la tiene, y la literatura, como otras muchas cosas, tiene que pensar en esa singularidad que tiene la infancia y la adolescencia. Eso es fundamental. Desde luego la soberanía de infancia y adolescencia se reconoció muy entrado el siglo XVII, pero hasta entonces hubo una tradición oral en todas las culturas riquísima. Voy a mirar para vosotros porque para ellos. Que hubo una tradición oral riquísima precisamente a través de una literatura oralizada, todavía no escrita, intentando adecuarse a la singularidad que tiene la infancia y la adolescencia. Y la escritura tiene que estar pensada con esa parte tan especial que es la infancia y la adolescencia. Con respecto a la socialización que decíais, demonizando las redes, yo voy a ser muy crítica con la escuela, con la institución educativa. Tenemos las instituciones educativas creadas desde el siglo XIX que se ocupan de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no emplean para la socialización nada o muy poquito. Es decir, no se puede socializar sentados todavía a estas alturas en pupitres, no moviéndose salvo media hora que tienen de recreo y utilizando como única lectura los libros de texto. Los libros de texto no invitan o no crean lo que decís vosotros, no crean la pasión o el entusiasmo por la lectura. Y de eso hay que hablar de la institución educativa. No se puede decir que son las familias lectoras las que van a propiciar o van a estimular que nuestros chicos, chicas sean lectores. Es la escuela la que tiene esa responsabilidad desde hace más de un siglo. Y ya digo, la situación es bastante penosa cuando todavía siguen sentados en pupitres con media hora de recreo. Las redes irán en contra de la socialización, pero la escuela la liquida totalmente esa posibilidad. Y yo creo que hay que reflexionar y hablar de ello, ¿no?, con valentía. Muy de acuerdo en muchas cosas y sobre todo abriendo melones, como suele suceder al final de una charla tan interesante como esta. Estamos encarando la recta final porque ya se nos va agotando el tiempo, pero sí me gustaría... no, porque aquí ya sabes que somos como un reloj suizo y hay que acabar sí o sí en los tiempos. Entonces sí me gustaría tanto Paco, Abril, Javier García Sobrino, agradeceros mucho vuestra presencia aquí y que de alguna manera, bueno, pues cerréis esta mesa redonda. Podemos adentrarnos en alguno de los... Yo me quedo con muchas ganas en alguno de los melones que ha abierto muy certeramente nuestra amiga del público, pero también que aprovechéis para cerrar esta mesa, Paco, Javier. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Carmen, la psicóloga, y es una pena que no podamos hablar. Fíjate, ahora a última hora es cuando surge todo. Sería interesante, ¿no? Pero, y eso pasa como una niña que a la que estábamos contando un cuento. Yo me parecía que el cuento era muy malo, entonces se lo conté con todo mi entusiasmo. Y cuando terminó dijo la niña, ¡ay, ya acabó y todavía no empezó! Y aquí nos pasa lo mismo, pero al revés, ¿eh? Ahora, cuando se termina, es cuando realmente surgen las preguntas. Porque yo creo que fundamentalmente hay que escuchar unos a otros. Y, por supuesto, que considero y valoro y subrayo la singularidad de la infancia. ¿Cómo no? Claro está. Por eso decía antes lo del dibujo, que nadie sabe nada del dibujo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Creíamos que no iba a venir nadie. Mira, se llenó todo esto de masas interesadísimos en la literatura infantil y la singularidad de la infancia. Muchas gracias. No, con uno me vale. Paco, gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas.
lo que yo decía antes, sí, en relación a las familias que leen, es que es difícil que en las familias que no leen, sus padres transmitan a sus hijos un gusto que ellos no tienen. A eso me refiero. Entonces, ahí es donde el espacio queda para la escuela. Evidentemente, la escuela sustituye a muchas cosas o muchas carencias. El gusto por la lectura es un hábito que se consigue en muchos lugares, pero el primigenio es el familiar. La lectura como herramienta y instrumental tiene la responsabilidad de la escuela desde hace, como tú dices, mucho tiempo, pero el gusto por la lectura, el leer placentero, inicialmente es la familia. Y después, si no queda otra, pues la escuela. Y la escuela, evidentemente, y estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que la escuela corta muchísimas alas en un montón de actividades que se montan en torno a la lectura, que en lugar de ayudar, lo único que hacen es cargar y convertir un libro placentero y gustoso en una tarea escolar más. Y el libro de texto, evidentemente, no es la panacea de nada. La nueva ley, volvemos a la misma, habla de proyectos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos van a ir a los proyectos de trabajo y van a desechar los libros de texto? Eso. Y para terminar, muchas gracias por haber venido tantos al final, y estoy esperanzado en el sentido, como decía antes David, de crear ciudadanos libres y sobre todo ciudadanos críticos, y a través de la lectura pausada, tranquila, individual, familiar o escolar, en el monte o en la playa, es donde se puede conseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco Abril, Javier García Sobrino, por ayudarnos a buscar esa lectura crítica y ciudadana, y por regalarme un número de peonza. Si queréis, hay algún numerillo más que Javier regala a cambio de 10 euros, o regala a secas, ¿vale? Ahí al fondo de la mesa os lo regala. También dice que lo regala porque es así la gente. Y las revistas estas también en la... Y las revistas ahí, Paco Abril, ¿quién da más? En la librería La Oreja Verde, que está ahí a la entrada. Al final el mercado lo impregna todo, pero la generosidad humana se abre paso. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Javier. Un fuerte aplauso para dos grandes. Y ese mismo aplauso que se eleva también para recibir a nuestro siguiente invitado. Él es Jordi Sierra y Fabra, y lo mismo se saca una foto que se viene hacia la mesa. Bien, o sea que nada, adelante, fuerte el aplauso para Jordi también, que se incorpora aquí en A Quemar Ropa. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.